Bueno, casi todos hemos sentido alguna vez esa mezcla de nervios y expectativa al recibir una calificación, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es lo que nos está diciendo realmente ese número o esa letra? ¿Es una medida real de lo que aprendimos o es algo más, algo mucho más complejo? Pues vamos a meternos de lleno a investigar este misterio. La pregunta clave que nos vamos a plantear es justo esa. A ver, ¿una calificación mide lo que se aprendió? ¿O es una herramienta para ponernos en un ranking, para asignarnos un lugar? Miren, esta tensión, este choque de ideas, es el verdadero corazón del debate sobre cómo se evalúa en las escuelas de todo el mundo. Ok, para entender bien este dilema vamos a explorar las dos grandes filosofías que están siempre en conflicto en la educación. Por un lado, la idea de clasificar. Y por el otro, la de ayudar a aprender. Y el contraste, la verdad, es brutal. Miren, por un lado está lo que más se hace, la práctica dominante, evaluar para clasificar. Esto se enfoca en controlar, en sancionar, en crear competencias, como sacar una foto en un momento exacto y decir, esto es lo que sabes, punto. Pero del otro lado está el ideal, ¿no? La evaluación para aprender de verdad. Aquí el foco es totalmente distinto, es apoyar, es guiar el proceso, es colaborar. O sea, es una cultura de acompañamiento, no una sentencia final. Pero bueno, todo esto suena muy teórico, ¿cierto? ¿Cómo se ve esta tensión en el mundo real, en el día a día? Bueno, para eso vamos a dejar la teoría a un lado y nos vamos a meter de lleno en el escenario de una investigación. Y nos vamos a un lugar muy específico, un salón de clases en una secundaria en Francia, en un contexto que se considera difícil, con chicos de entre 14 y 15 años. Ok, y el contexto aquí es fundamental para entender todo. Estamos hablando de una escuela que atiende a familias de entornos socioeconómicos complicados. Ahora, imaginemos la escena. Los profes se sienten agotados, frustrados, sienten que sufren porque no tienen tiempo para dar ese apoyo personal que saben, en el fondo saben, que sus alumnos necesitan. Y los estudiantes, por su parte, tienen una actitud un poco contradictoria. 3 de cada 4 dicen que la verdad no les importa mucho alcanzar cierto nivel, pero al mismo tiempo son críticos con la escuela, con ellos mismos, y sin embargo se dan cuenta del compromiso de sus maestros. Es una mezcla muy compleja. Y claro, justo en medio de toda esta realidad, los maestros se encuentran atrapados en una contradicción que es profunda. Es un verdadero dilema profesional e incluso ético. Aquí está, digamos, el nudo del problema para ellos. Lo que sienten es un conflicto que desgarra. Por un lado, su vocación, su deseo de educar, y por el otro, la función que el sistema les pone encima, la de ser, básicamente, seleccionadores sociales. Y escuchemos lo que dice un profesor con sus propias palabras. Tengo la sensación de estar haciendo una selección social. ¡Wow! La frase es fuertísima, ¿no? Lo que quieren decir es que no sienten que están evaluando lo que alguien sabe, sino que son una pieza más en un sistema que está, de hecho, decidiendo el futuro de estos chicos. Un futuro basado en factores que van mucho más allá de lo que pasa en el salón de clases. De hecho, un profesor especialista lo explica de una manera que me parece brillante. Dice que la certificación, o sea, el título o la nota final, es como un sello simbólico. Un sello que le asigna a cada persona su lugar en la sociedad. Y aquí viene lo más importante. Este sello se vende como si fuera una prueba del mérito individual, del esfuerzo. Pero la realidad nos dice es que el rendimiento está muy, pero muy determinado por el contexto social de cada quien. Entonces la evaluación se convierte sin querer en una herramienta que justifica la desigualdad. Bueno, hasta ahora hemos visto la perspectiva de los maestros. Pero, ¿y los alumnos? ¿Qué pasa con ellos? Pues para ellos, una misma calificación, el mismo número, puede significar dos cosas radicalmente distintas. Es como si existieran dos mundos paralelos dentro del mismo salón. Miren qué impresionante esta división. Para los estudiantes que tienen dificultades académicas, la nota es una verdad absoluta. Es justa, no se puede cambiar y sienten que se la merecen. Y lo más fuerte es que no son conscientes de cómo influyen los factores sociales. Ahora, del otro lado, los estudiantes con buen rendimiento ven la nota como algo, como algo construido, relativo, incluso negociable. Ellos sí entienden las reglas del juego, saben qué esperan los profes. Es que es increíble. La misma nota, pero dos realidades totalmente opuestas. Y aquí viene quizá el impacto más doloroso de todos. Para los chicos que van mal, una mala nota no es solo un número en un papel. No, es un juicio sobre su capacidad, sobre su valor como personas. Se echan toda la culpa del fracaso. Y eso va creando una imagen muy negativa de sí mismos. Los mete en un círculo vicioso de desmotivación del que es muy difícil salir. Ok, ya vimos las experiencias personales, las de los maestros y las de los alumnos.
Pero, ¿por qué pasa todo esto? ¿Cuál es la raíz del problema? Ahora vamos a hacer un zoom out. Vamos a ampliar la mirada para investigar esas fuerzas del sistema que hacen que este ciclo se repita. O sea, ¿por qué hay un abismo tan grande entre la teoría de una evaluación justa y la realidad tan dura que se vive en el aula? Pues un factor clave parece ser la falta de formación. Los profes se enfrentan a este dilema tremendo sin que nadie les haya dado realmente las herramientas para evaluar de una manera que ayude a aprender. Básicamente, los dejan solos, a su suerte, para que se las arreglen como puedan. Y esto nos lleva a un concepto que es clave en todo este análisis. Se le llama bricolage pédagogique. La mejor traducción sería algo así como un hazlo tú mismo pedagógico, un DIY de la enseñanza. ¿Y qué significa? Pues se refiere a todas esas estrategias que los maestros inventan, que improvisan sobre la marcha, para poder lidiar con lo complicado que es evaluar. Usan lo que tienen a la mano para salir del paso. ¿Y cómo se ve en la práctica este hazlo tú mismo? Bueno, pues los profes, por ejemplo, inflan un poco las notas para dar confianza, no sé, en vez de un 7 ponen un 11, o les dan chance a los alumnos de rehacer un trabajo para mejorar la nota, también valoran mucho más el esfuerzo y el progreso que el resultado final en sí, o adaptan lo que piden para que se ajuste a lo que cada chico puede hacer. Ojo, son actos de compasión, de querer ayudar, pero no son parte de una estrategia del sistema, son parches. Entonces, si los profes lo intentan, ¿qué es lo que impide un cambio real, un cambio de fondo? Pues los obstáculos son enormes y son parte del sistema. Primero, hay una ideología de competencia que está en todas partes. Segundo, esa creencia muy arraigada de que el papel de la escuela es al final reproducir el orden social. Tercero, lo que ya vimos, la falta tremenda de formación para los maestros en este tema. Y cuarto, el aislamiento. Los profes casi nunca hablan de esto entre ellos, no debaten ni colaboran sobre cómo evaluar mejor. Y así llegamos al final de este análisis. Pero, como podemos ver, el caso no está para nada cerrado. De hecho, todo lo que hemos encontrado nos obliga a hacernos una pregunta fundamental sobre el futuro de la educación. Aquí está la clave de todo. En la vida real, en el aula, la línea que separa la evaluación para clasificar de la evaluación para aprender se vuelve muy, muy borrosa. Las dos cosas se mezclan, se entrelazan, y el resultado es una tensión constante para los maestros y, peor aún, un refuerzo de la idea de fracaso para los estudiantes que ya de por sí son más vulnerables. Y esto nos deja con una pregunta final, una que resuena con fuerza. Si el sistema escolar en sí mismo muchas veces lo que hace es reproducir la desigualdad social, entonces cambiar la forma de evaluar puede ser de verdad la solución? ¿O es solo poner un parche en una estructura mucho más grande, una que quizá necesita ser repensada desde sus cimientos?